Cierre de edición para este día viernes. Saludo a la mesa y nos metemos ya en los temas de la jornada. Osvaldo Quiroga, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, hoy tenemos de invitado a Juan Pablo Acosta, economista del CEPA, lo anunciaba hace instantes. ¿Cómo está, Juan? Gracias por venir hoy. Buenas noches, gracias. Y Nazarena Lomagno, economista de la casa, que se queda también para analizar uno de los principales temas de la semana, que es de la semana y le diría de los últimos tiempos, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández, que le pedía al fondo que revisara las condiciones en las que fue dado el último mega préstamo durante el gobierno de Mauricio Macri. Y efectivamente hoy el fondo deja trascender que en la semana del 20 de diciembre, antes de que termine el año, van a hacer un estudio sobre lo que ocurrió cuando se le otorgó ese crédito a la Argentina. Así que vamos a abrir con ese tema. Juan, ¿qué tan importante es que el fondo haga un estudio? Es habitual esto, ¿no? Que, digo, antes de negociar, revisan a ver qué pasó. Sí, creo que en este caso además políticamente tiene una significación muy particular porque la Argentina viene denunciando o planteando que de alguna forma el acuerdo stand-by que había firmado el expresidente, el entonces presidente Macri, con el Fondo Monetario, no cumplía, o mejor dicho, incumplía incluso los mismos reglamentos del Fondo Monetario. Y esto es importante también de cara a negociar la reestructuración, ¿no? Porque hay algunos puntos que la Argentina solicita, digamos, vinculado a plantear que es un acuerdo justamente que no estuvo bien diseñado. Claro. ¿Sí? Esto vinculado a el calendario de vencimientos. Cuando uno ve el calendario de vencimientos hoy sin reestructuración, es impagable. Bajo ningún punto de vista. Voy yo a tomar un crédito y miro las condiciones que me dan, no lo tomo. Es que el año que viene, y el 2022 y 2023, casi 20.000 millones cada año. No se puede pagar, bajo ningún punto de vista. No, o sea, solo no es que la irresponsabilidad del fondo, la irresponsabilidad de las Claro. autoridades que en ese momento tomaron ese compromiso, ¿no? Claro, pero ahí, Feli, a mí me parece que en términos económicos, financieros, podría eventualmente llegar a tener cierto impacto, pero en términos políticos ahí describe un poco más, ¿no? Porque recordemos a dos hombres muy importantes que formaban parte del directorio del Fondo Monetario Internacional en ese momento, autoridades importantes, David Lipton, Mauricio Claver Carone, que este funcionario estadounidense, tiempo después de haber otorgado el crédito a la Argentina, reconoce que había sido justamente para poder apoyar al gobierno de Mauricio Macri y con la constancia de que el modelo económico-político planteado por la gestión anterior iba a continuar. Y por eso justamente con ese acuerdo, con ese consenso, con ese convencimiento, lograban financiarlo. Eso no sucedió, pero la verdad me cuesta creer que eso podría llegar a estar efectivamente en este informe, ¿no? que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, que ya está realizando desde hace un tiempo el Fondo Monetario Internacional, porque básicamente sería exponer a propios exfuncionarios dentro del organismo, que hoy encima cumplen un rol bastante importante en el círculo rojo, ¿sí? Por ejemplo, David Lipton hoy está de la mano de Janet Yellen, que es titular de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Estados Unidos, país que tiene la última palabra en las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Y Mauricio Claver Carone está dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo también muy importante en asistencia crediticia. O sea, no creo que ellos se nombren. Ninguno se va a claro, mandar a exactamente. Yo digo, si en el 2018, creo, a Macri se le otorgan 57.000 millones de dólares. Después pide alrededor de 45.000 millones de dólares y también se le otorgan. Es evidente que eso es únicamente político, tiene que ver con Trump y tiene que ver con la reelección. No, y además en el marco de una situación que ya se veía viendo a todas luces de fuga de capitales, ¿sí? O sea que va en contra del reglamento del Fondo Monetario otorgar una asistencia de este tipo, de esta línea de crédito stand-by a países que están teniendo una fuerte salida de capitales. Ahora, desde mi punto de vista políticamente, es cierto, yo no creo que vayan a incinerar a ningún exfuncionario del fondo, pero sí creo que puede reforzar, vamos a ver, la posición argentina vinculada a la negociación, especialmente a la sobretasa. La Argentina dice no me cobres la sobretasa que está planteada, ya que vos sos copartícipe de haber generado este endeudamiento fuera de norma. Y extenderme los plazos, porque estos montos no los podemos pagar. Hasta acá parecía una posibilidad muy remota. Muy pero, remota. Bueno, ¿Podría ser? Se abre una ventana de posibilidad. Bien, bueno, el propio Mauricio Macri ha dicho en entrevistas el rol que cumplió Trump. Por ejemplo, mi amigo Trump, que hizo mucho por ayudarnos, hizo mucho para que el Fondo Monetario Internacional nos preste ese dinero. Digo, si queremos buscarle el costado político, que fue lo que forzó, lo técnico que no daba en ese momento, está. Bueno, el tema es si lo van a analizar o no lo van a analizar. Ahora, si miran lo técnico puramente,
seguramente, lo primero que se van a encontrar es con un monto que excedía lo que se le podía dar a un país como Argentina en ese momento. Lejos, lejísimos. Pero además Excedía por mucho. porque no tenía ninguna posibilidad de pagarlo. Exacto. Y cualquier banco, cuando otorga un préstamo, lo primero que hace es ver si lo puede pero pagar. aparte lo excede, excedía- lo excede Toma primero en la al cuota, préstamo. Claro. porque cada país tiene una cuota máxima de acuerdo al aporte que hace al Claro. Fondo Monetario. O sea, ahí ya con solo eso lo excedía, pero muchísimo. Además de eso, obviamente, no tenía posibilidad de repago porque eran créditos que se estaban tomando para financiar la fuga de capitales. No era para desarrollar un proceso de crecimiento virtuoso que eventualmente te permita devolverlo. Con lo Sí. cual, de ninguna forma que lo mires, tenía mucho sentido, ¿sí? Más Sí, que una claro. cuestión política. Sí, influye en la cuota, en el tiempo, ¿no? En el que persiste este préstamo también, con una cuota por encima de la permitida y también con el uso, ¿no? Bien lo que comentaba el colega. A ver, el mismo Fondo Monetario Internacional, en 2018, cuando hacen auditoría dentro del país, detecta justamente que se estaban violando los propios estatutos del organismo diciendo, che, esta plata que vos deberías utilizarla para financiamiento de obras Sí. públicas y, bueno, desarrollo de la economía que en ese Tenés momento que estaba decir para qué. A ver, inmersa. vas al Fondo Monetario, un país va al Fondo Monetario Internacional, pide una determinada cantidad de dinero, tiene que justificar para qué lo quiere. Acá no ocurrió, ¿no? No es como los bancos de Claro. desarrollo como el BID u otros Sí. en donde el financiamiento es específicamente para proyectos. Acá te dicen el Fondo para qué no. Monetario te presta, sí, Claro. te dice para qué no, exacto. O sea, Ajá. cuando vos tenés una Claro. sangría permanente de dólares mediante la cuenta capital, es decir, fuga de capitales en criollo, bueno, no va. Eso no digamos. se puede hacer. Exacto. Eso el Fondo Monetario incluso lo detecta en 2018 Sí. y aún así Pero es el que, crédito es continuó que era muy su claro curso. que era para eso, porque cuando Argentina pide la plata es porque ya no tenía para seguir financiando Y te esa digo más, bicicleta. cuando pide en 2019, que pide que le adelanten las cuotas que el fondo iba a liberar posteriormente en el medio de las elecciones, Sí. recordemos, ahí ya era clarísimo la ¿Para qué situación estaban y se las liberando adelantaron, ¿sí? Se las adelantaron y quedó todos los desembolsos del Fondo Monetario Antes. hasta el mandato de Macri y con posterioridad todos los vencimientos. Es muy claro que Trump quería que Macri liderara a la derecha en América del Sur. Es muy, muy claro. Con Chile, que tenía Piñera, con Uruguay, que había un cambio de gobierno. Y me parece que ese es el punto central. ¿Por qué tenemos para que pensar semejante ahora cosa. que el Fondo Monetario Internacional quiere que al gobierno, que no tiene intencionalidad política y quiere que a este gobierno le vaya bien y pueda arreglar? No, yo creo que intencionalidad política tiene claramente. Hubo un cambio en la conducción del Fondo Monetario, no es que ahora son Sí, claro. tampoco un gran Pero cambio. Estados pero Unidos sigue siendo Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, tiene poder de veto de alguna forma dentro del fondo y también hubo un cambio en Estados Unidos, ¿sí? En la presidencia, en la administración del gobierno de los Estados Unidos, que obviamente tampoco es tan cercano a la postura, digamos, internacional del gobierno nacional, pero es mucho mejor, si se quiere, un Que el poco más anterior. cercano que el Sí, anterior, sí, que era sí. casi bolsonarista, ¿no? De hecho, esto un poco más allá, pero el propio Bolsonaro le planteó al enviado de Biden en Brasil que había habido fraude en los Estados Unidos, o sea, a ese nivel está el alineamiento. Entonces yo creo que eso puede llegar a ayudar a mejorar algunas condiciones, ¿sí? Porque acá no se trata de rever, por lo menos la postura argentina no es rever Sí. la deuda, no pagar o hacer una auditoría como hizo Ecuador o demás, ¿no? Lo que plantea las posibilidades que tiene Argentina ahora son 10 años, digamos, que es lo que se está peleando, que sea a un plazo mayor. ¿Qué significa para la Argentina devolver en 10 años esos fondos? Y un esfuerzo muy significativo cuando haya que empezar a pagar. Seguramente un acuerdo de 10 años implique algunos años de gracia antes de empezar a pagar, Sí. pero luego de eso es bastante. De hecho, por ejemplo, las sobretasas, solo las sobretasas son más de 7.000 millones de dólares. Vamos a ir con el móvil, vamos con Gabriel Gamarra, porque justamente en el marco de esta negociación el presidente se está reuniendo con diferentes sectores y hoy lo hace con las organizaciones sociales. Gabriel. En primer lugar, el apoyo, obviamente, sentimos parte de un gobierno que está pulseando para que se garantice el crecimiento, para que se avance en resolver los problemas sociales. Estamos de acuerdo en que se llegue a un acuerdo que no hipoteque el futuro, que no hipoteque las necesidades que 4 años de macrismo, 2 años de pandemia vive nuestra gente. Así que en ese sentido un acuerdo y un apoyo a la discusión en relación con esta deuda que tiene en segundo plano un proceso de judicialización absolutamente necesario. Ha sido... que no va a haber ajuste? Por supuesto, nosotros tenemos plena confianza, integramos un gobierno, adherimos,
somos parte plena de... ¿Cuáles son los puntos más importantes de este acuerdo al cual quiere llegar el gobierno? Porque se los adelantó a ustedes, les adelantó lo que les va a proponer al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son? Bueno, las discusiones de cara a la sociedad, lo que se viene planteando con claridad, hay una enorme situación social que atender, en ese marco la prórroga de los pagos es absolutamente necesaria. ¿Sería 2026? Al margen de los tiempos que está en decisión del gobierno comunicar, los tiempos está claro que son una necesidad innegable y obviamente el proceso de judicialización. Nosotros no dejamos de ver que tanto la responsabilidad del FMI con la responsabilidad del gobierno de la administración de Mauricio Macri ha generado esta enorme estafa a nuestro pueblo y hoy en manos de un gobierno popular una negociación que afrente sobre todo la necesidad de los sectores más humildes. ¿No pagar las sobretasas? ¿No pagar las sobretasas de intereses es otro de los puntos? Mirá, no, en líneas generales el planteo es no se va a comprometer ni el crecimiento ni el ajuste y se va a afrontar la problemática de los sectores más humildes. La prioridad de este gobierno siempre es empezar por los últimos, en una sociedad que tiene que desarrollarse. Estamos empezando a recuperar el crecimiento económico, estamos volviendo a la normalidad, hay indicadores sociales que empiezan a mejorar. El presidente es consciente que hay muchas deudas sociales y que eso lo tenemos que afrontar en unidad, con mucha organización territorial, con mucho protagonismo de los trabajadores, de las trabajadoras, de los movimientos populares, y hay plena conciencia que el 17 de noviembre, con la Plaza de Mayo llena, empezó una nueva etapa de gobierno, la segunda etapa de gobierno. ¿Cuándo sería presentado en el Congreso para que la oposición también muestre interés sobre este acuerdo? Bueno, eso forma parte de la agenda legislativa, de las articulaciones institucionales, no forma parte de los puntos que tratamos porque afrontamos a agenda abierta todos los problemas que tiene la Argentina y estamos muy conformes. Reitero, como decía Daniel, estamos en un gobierno que está abordando el diálogo con los acreedores, con el Fondo Monetario y no vamos a hipotecar el futuro de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras en esta negociación. ¿Creen que está garantizada la paz social en diciembre? Se sabe que es un mes caliente, difícil. ¿Está garantizada la paz social sobre todo en las calles? Se está trabajando para que los ingresos crezcan, se está trabajando para que no existan problemas, no hay clima de desborde social en la Argentina y tenemos claro que los problemas sociales los tenemos que abordar con políticas de Estado, con diálogo, con legislación y con acción ejecutiva de nuestro gobierno. Felicita, la palabra de los representantes de los movimientos sociales que estuvieron reunidos durante más de una hora con el presidente Alberto Fernández. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Gabriel Gamarra, allí en el lugar trabajando en esta reunión. Bueno, durante la semana hemos seguido las actividades de la agenda presidencial, digamos, que gira en torno a esto, ¿no? Con la UIA, estuvo Martín Guzmán con la CGT, buscando respaldo ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y esta es una pata muy sensible, ¿no? La de las organizaciones sociales, porque justamente me parece que es el problema más agobiante que tiene, más todavía quizás que el Fondo Monetario Internacional, el tema de la situación económica y lo que está pasando con los precios de los alimentos, que después de 2 años el gobierno no le encuentra la vuelta y esto sigue empujando lamentablemente a cada vez más familias a la pobreza. Ese es el gran tema, el tema caliente, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Ahora fíjate, Larreta dijo exactamente ayer, dijo que el arreglo con el fondo tenía que hacerse dentro de un plan económico integral, que para mí ese plan existe. ¿Qué quiso decir con eso? Interesante. Bueno, creo que desde que asumió Alberto Fernández, que permanentemente se le viene pidiendo un plan económico integral, ¿no? Vamos a ponerle comillas. Digo comillas porque muchas veces se han presentado enormes planes que en muy poco tiempo hay que prácticamente dejarlos de costado. Creo que en muchos casos tiene que ver con, y esto el gobierno lo ha manifestado, con no mostrar las cartas, ¿no? De antemano de alguna forma, y no forzar situaciones en donde el Fondo Monetario después en la negociación te pida reformas estructurales, ajustes por aquí, ajustes por allá, ¿no? Entonces, no mostrar un programa, digamos, tan estructurado, creo que tiene que ver con eso. Y además es muy difícil hacerlo, hay que ver qué condiciones finalmente se cierra con el fondo. O sea, qué programa vamos a hacer si no sabemos finalmente cómo se va a cerrar. Sí, también pasa que generalmente cuando te piden un plan económico es porque lo que presentás no les gusta. Claro, quieren un plan que les guste. Claro. El plan de ellos. Bueno, pero efectivamente uno puede preguntarse si, mira, yo vuelvo al tema de los precios, el plan de quién está funcionando.
ganando, ¿no? Porque acá hay grandes ganadores, ha habido grandes ganadores durante estos 2 años. Y uno entiende perfectamente a qué se refieren cuando hay que dialogar, hay que insistir, pero hay muchos que ya no tienen más tiempo y esto empieza a desesperar un poco, ¿no? A generar un poco de desesperación, porque no se ve un cambio de estrategia con respecto al control de precios. Se las dejo a los dos ahí en la mesa, especialmente que se abocan a la economía. No, de repente me parece que aparece Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, con una política algo más intervencionista. Pero un funcionario solo no puede. No, un funcionario claramente el tema de los precios es multicausal, porque hablamos siempre que la inflación es multicausal. Solamente desde la Secretaría de Comercio Interior no se puede tratar de bajar todos los precios de los bienes, particularmente los bienes esenciales, pero si de repente, bueno, estas políticas de precios o un funcionario que esté más activo, si quiere, en su gestión, podría llegar a tener impacto, al menos en el corto plazo. Creo que igual se la están haciendo pagar un poco a algunos sectores, pero bueno, me parece valorable este cambio que hubo ahí. Tampoco se domina la inflación, ¿no? No, a ver, yo creo que coincido porque cuando uno ve la dinámica de, por ejemplo, las canastas básicas total y alimentaria, ¿no? Sí. Respecto a la inflación general, al promedio, en los últimos meses vemos que empieza a caer, ¿sí? Relativamente, es decir, respecto a la inflación general, es decir, es un proceso de abaratamiento relativo, ¿sí? No estoy diciendo que sea barato ahora, pero que crece un poco menos que la inflación general y eso es bueno, ¿sí? Eso es algo bueno y creo que tiene que ver con algunas políticas que se han tomado, bueno, caso precios cuidados u otros, y mismo en el tema de la carne, ¿no? Que dentro de todo se ha logrado. Lo que pasa es que vos cualquier política... Pero la carne ya hace un par de semanas que está presionando a la alza Exacto, otra bueno, vez. a eso iba. Cualquier política de este tipo que vos tomes, primero que en algún momento esto, digamos, vos tenés que ordenar la macro, porque en algún momento si no te empiezan las presiones políticas y económicas para recuperar, por así decir, esos aumentos. Y además nosotros tenemos otro problema que a veces nos olvidamos, que es el precio. La pandemia no ayudó tampoco, el precio internacional de los alimentos. Cuando uno ve la curva de aumentos de precios en dólares en la Argentina y los aumentos internacionales van casi paralelas. Claro. Ahora, la macro, la cuestión internacional, esto se entiende perfectamente post pandemia. Sí, en un minuto cerramos con este tema. Digo, pero si puntualizamos en determinados sectores, hay también especulación. Sí, hay concentración que habilita. Claro. Lo dijeron formación en coro, de precios. Sí, en coro, diagnosticaron a coro. Así que así cerramos. Gracias, Juan, por estar acá hoy. Seguimos con este tema, ya volvemos a la mesa para discutirlo. La provincia de Tucumán será la primera que implementará el pase sanitario para eventos masivos. Una medida que lleva a preservar la salud y la vida de los tucumanos, pero también fundamentalmente una medida que lleva para preservar las actividades económicas de la provincia de Tucumán, que han sido muy golpeadas en la pandemia. Necesitamos tener más del 80%, el 80% de personas con segundas dosis. Necesitamos que completen el esquema de vacunación. Hoy en la ciudad, para los espectáculos masivos, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables, es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación. No imaginamos la necesidad de expandir a más lugares por una razón muy clara. El 90% de los porteños ya se aplicó una primera dosis. Eso significa que la enorme mayoría de los que viven en la ciudad tienen la voluntad de vacunarse y no requieren otro esfuerzo, otra convicción. Bueno, el pase sanitario es lo que se viene. En Tucumán, un dato interesante, ya hay más demanda de vacunas. Ni bien se implementó, se notó que había más gente intentando vacunarse porque, claro, empezaban a quedar afuera de determinadas actividades. Hubo en Alemania una reunión entre Merkel, que sale del gobierno, y el nuevo canciller, donde se habló concretamente de un pase más rígido que el que rige ahora, donde quedarían únicamente exceptuados el rubro alimentos. Es decir, una persona puede ir a comprar alimentos sin tener ese pase, porque es indispensable comer, ¿no es cierto? Pero en Europa se endurece, y en lo mismo en Francia. El pase me parece una medida
totalmente correcta. Claro, bueno, acá personal. empiezan a pesar un montón de discursos, ¿no? Hay quienes hablan de la libertad y que sienten coartada su libertad porque son obligados en cierta manera a vacunarse, pero lo que no terminamos de aprender y de entender, me parece que la solución acá es colectiva. Tenemos que estar todos vacunados como para poder dejar atrás esta pandemia. Sí, me parece que es una decisión un poco a la fuerza, no decir, bueno, si no te vacunás no puedes entrar a tal lugar, una decisión extremista, pero lamentablemente necesaria, que nos lleva a pensar por qué es necesario que te tienen que restringir el acceso a lugares que vos querés frecuentar solamente porque tenés la actitud egoísta de no vacunarte. Por cuidarle la vida a otro también. Cuando decir, los límites únicamente de tu libertad. Exactamente. Los límites de tu libertad son cuando afectás a otra persona. Fíjate que hubo un incidente horrible en una estación de trenes de la línea Sarmiento. Una mujer policía, cumpliendo con su tarea, le dice a una señora que por favor se cubra con el barbijo. Esta señora joven la insulta de arriba abajo, le dice de todo. La verdad que la policía cumplía con lo mínimo indispensable. Bueno, decirte, usar ¿a quién no le barbijo. pasa a un policía lo que nos pasa a cualquiera de nosotros? No sé si han tenido esa situación. Yo la he tenido en el transporte público un par de veces y la verdad que las respuestas en términos generales son agresivas. De quien no usa el barbijo porque prefiere ir También con la es cara cierto, descubierta. No sé si te pasó a vos que la mayoría usa barbijo. No sé La si te mayoría pasó. usa. En el Indiscutible, subterráneo sí. y en el tren la mayoría Indiscutible. usa Sí, barbijo. Osvaldo, pero déjame decirte también que hay gente que lo usa muy mal. Igual gente que mejoró para hablar bastante. se lo baja, para estornudar se Sí. lo baja, para leer el celular mandan una nota de voz, se lo baja, no entendió nada. O lo usa de bufanda. O lo usa de bufanda, bueno, pero me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? La Sí. conciencia de entender que no se trata solamente de uno, de nuestro alrededor, sino también del otro, que eventualmente puede estar en el subte, pero porque la cepa de repente es más contagiosa, te puede contagiar de todos modos. Así Bueno, es. es una preocupación. Bueno, enorme. va mucho más allá de lo individual. Y aparte es lo que viene, ¿no? Porque están apareciendo estas nuevas variantes. Tenemos que mirar un poco, a veces es difícil el microclima, digamos, como que nos juega en contra. Decimos, ya está, no pasó nada, hace rato que no se enferma nadie de mi círculo. Pero si miramos un poquito más lo que está pasando en otros lugares, la verdad que es muy complejo. En 2 meses, en la Argentina, en 2 meses crecieron los contagios 52%. 52% en 2 meses. Es bajo, sigue siendo bajo, pero el crecimiento está. Sí, sin ser especialista del tema, lo que vimos durante la pandemia es que lo que sucede en Europa es como nuestro diario del lunes. En algún u otro momento, en menor o en mayor medida, termina impactando en Latinoamérica. Entonces, bueno, a tomar las medidas correspondientes para antes de que sea tarde nuevamente, ¿no? Estoy compartiendo mesa con 2 nativos en Cava, ¿no? Sí. ¿Sí? 2 porteños, un porteño y una porteña. No me vas a hablar de las torres. No, porque una pampeana hablando de las torres, igual tengo mis cosas para decir, ¿no? Pero todavía estoy conociendo. Es terrible, Espera, es dramático. no te adelantes. Vamos al informe y quedamos con este último tema. Ayer estuvimos frente a una de las sesiones más escandalosas de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo porteño finalmente logró aprobar el emprendimiento inmobiliario en Costa Salguero, logró aprobar la construcción de un nuevo puerto madero en un sector de la Costanera Sur y un paquete de 11 convenios urbanísticos que lo que propone es construir torres en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. De concretarse estos mega emprendimientos inmobiliarios, se van a generar un conjunto de impactos ambientales absolutamente irreversibles para la Ciudad de Buenos Aires. La ocupación del borde costero va a contramano de lo que sucede en las grandes ciudades del mundo. Necesitamos generar un biocorredor verde en todo nuestro entorno ribereño para poder mitigar las inundaciones, las olas de calor y para permitir que los aires frescos puedan ingresar desde la costa hacia la Ciudad de Buenos Aires para recambiar la calidad del aire que respiramos. Si no, Buenos Aires va a continuar inundándose y cada vez más. En primer lugar, estos proyectos no cuentan con evaluaciones de impacto ambiental. En el caso de la Costanera Sur, estamos hablando de destruir uno de los pulmones verdes más importantes que la ciudad tiene, uno de los pocos humedales que conserva, para construir torres de 145 metros de altura al lado de la Reserva Ecológica, uno de los sitios ambientalmente más protegidos por ser un sitio Ramsar. La verdad es que estos no son los únicos emprendimientos que el gobierno de la ciudad tiene en agenda. Hay 30 convenios urbanísticos más. Vamos a recurrir una vez más a la justicia para impedir que se lleve adelante el emprendimiento de Costa Urbana y estos 11 convenios urbanísticos, y vamos a seguir organizándonos en esta que es la agenda de la resistencia verde, justamente para plantear un modelo urbano completamente diferente y además en sintonía con la crisis climática.
para cualquiera que lee los diarios y no está muy interiorizado, dice, pero ¿cómo si hemos leído títulos del reconocimiento a la agenda ambiental de Buenos Aires, hasta incluso en el exterior? La obscenidad de esto, primero fue brillante, correcto todo lo que dijo, uno lo firma, el impacto ambiental es un espanto, un desastre, otra vez de espaldas al río. Ahora, la obscenidad de hacer otro Puerto Madero para que mire uno de los sectores más pobres y humildes de la ciudad, que es toda la zona de Dock Sud, realmente es muy, muy llamativa. Porque no es solamente todo lo que dijeron que está muy bien dicho, también es seguir trabajando en la desigualdad. Yo digo, los que votaron este proyecto, quieren a la ciudad, pensaron un minuto, aunque sea un minuto, en lo que significa esto para nuestra ciudad, además de tener el río y la costa uruguaya, porque el piso 45 la ves bárbaro, para unos pocos ricos que pueden comprar semejantes departamentos que, por supuesto, lo mínimo, así cambio chico, $1 millón para arriba, eso sería cambio chico, como cargar la sube para los ricos. Pero qué obsceno, qué vergüenza que hayan votado. Se trata de eso, se trata de exclusividad y de privilegios. A mí yo lo que sigo marcando es la diferencia que hay entre este tipo, las prioridades, digamos, ¿no? Esto es prioridad y no hay, por ejemplo, un plan de soluciones o de viviendas sociales para la gente más humilde. Tiene mucha gente en situación de calle, Buenos Aires, entonces cava. Nos vamos. Nazarena, gracias por estar aquí hoy, que tengan buen fin de semana. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que el lunes estaremos aquí a las 19 con Televisión Pública Noticias y a las 20:30 con este cierre de edición. Hasta entonces.